Voy a leer parte de una crónica del diario El País de Madrid que fue publicada el domingo. La historia de la humanidad está llena de catástrofes y la del cine también. En la vida, evidentemente, resulta preferible evitarlas. Hacia el séptimo arte, sin embargo, ejercen un poder de atracción enorme. Emociones extremas, nervios a flor de piel, tragedia y a veces incluso episodios cercanos al milagro. Difícil explicar de otra forma el reencuentro de una familia separada por el tsunami que devastó el sureste asiático en 2004. Tanto que el director, Juan Antonio Bayona, terminó filmando aquella historia en Lo Imposible. Y hace décadas que el mundo se interroga sobre cómo 16 almas sobrevivieron en 1972 a un accidente aéreo y a una impar lucha contra la naturaleza en la cumbre de los Andes. Dos películas ya intentaron ofrecer respuestas, pero el cineasta español ha querido proponer su propia versión que cerró ayer sábado la edición número 80 de la Mostra de Venecia. Un reto de cierta altura, igual que el resultado, según las primeras críticas españolas e internacionales. No por nada, también está entre las 3 preseleccionadas por la Academia de Cine para participar en los Oscar. Hablamos de La Sociedad de la Nieve, esa película que justamente se estrenó en el Festival de Venecia este fin de semana, que está basada en el libro de Pablo Bierzi, que también es productor asociado de esta película, y tras el éxito que significó esto, queríamos conversar con él esta mañana. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días, un gusto estar contigo, un gusto. El gusto sí, es nuestro, efectivamente, como tú dijiste, yo recién puedo, como soy productor asociado, como lo acaba de mencionar, además de que está basada en mi libro La Sociedad de la Nieve, yo recién puedo hablar de la película después del preestreno mundial del sábado, o sea, sin spoilear, pero recién ahora. A la semana anterior no podía hablar de esto, salvo generalidades de mi participación en el rodaje y cosas de ese tipo, de ese estilo, pero ahora tengo las manos libres, o sea, un placer estar contigo. El placer es nuestro. De hecho, cuando te entrevistamos en la radio tiempo atrás, nos contaba justamente de que había novedades que no nos podías contar justamente por estos acuerdos de confidencialidad, ¿no? Exacto, creo que estábamos hablando de mi novela anterior de La redención de Pascasio Báez. Exactamente, en esa oportunidad. Pablo, ¿qué significó la presentación en el Festival de Venecia y lo que ha sido la enorme repercusión que obtuvo la película con esa ovación de tanto tiempo de pie muchas veces de quienes la vieron? ¿Qué te generó esa recepción? Sí, yo estaba ahí, fueron 9 minutos, en verdad, yo nunca había vivido algo así, pero te diría que fue como, llegamos a Venecia, yo llegué ayer, regresé ayer, estuvimos una semana, y fue todo como hitos, que superando obstáculos no obstáculos, superando mojones para llegar al final, que era la presentación de el preestreno mundial. Antes hicimos muchísima prensa, con particularmente Bayona y yo, también había 4 sobrevivientes que nos acompañaban, pero ellos estaban más como invitados. Después vino, estando allí nosotros, la preselección que hace España para las películas que van a competir por el Oscar, que era muy importante estar en la terna, y bueno, estábamos en la terna, eso ocurrió allí, estando en Venecia con la prensa. Después fue la rueda de prensa que se transmite en todas las lenguas, donde también participamos, y fue muy interesante. Inmediatamente esa noche fue la presentación del preestreno de la película, y yo te diría que la ovación y lo fundamental que la prensa, porque la prensa la había visto ese mismo día en 2 horarios en la mañana en Venecia, pero estaban, como se les llama, embargados, no podían publicar las críticas, las reseñas, las críticas, hasta las 10 de la noche, hora europea. Y bueno, y cuando empiezan a llegar las críticas, bueno, eran todas favorables, de Estados Unidos, Variety, El País de Madrid, El Mundo, toda, era unánime. Y eso, yo no te digo, en verdad, no te quiero decir que me sorprendió. Incluso yo he hecho apuestas con todas las personas, con la gente de la película, con Bayona, con los productores, con los amigos de Netflix. Y yo tenía como una confianza bastante contundente, porque es una película que juega en otra liga, vamos a llamarle, juega en la liga de las emociones, donde si tú ves el cine contemporáneo de los últimos años, yo te diría incluso del cine post pandemia, para mí la pandemia es un antes y un después,
y no hay muchas películas que jueguen en esta liga de adentrarse en las emociones. Entonces, en cierto modo, uno se pone ansioso, que todo salga bien, que seamos preseleccionados, que la exhibición sea exitosa, que haya una ovación como hubo de 9 minutos, que es lo que me avisó Netflix, informó Netflix que fue, sí. y que las reseñas sean todas positivas, o sea, habla de y es una superproducción de Netflix, una superproducción en español, y te voy a agregar más, en uruguayo, que son... Esa es la tarea también del productor ejecutivo, el productor asociado. Los productores son Bayona, el propio Bayona, que es el director, Belén Atienza y Sandra Hermida, y yo soy el productor asociado a ellos. Pero yo en la parte creativa estoy trabajando en este proyecto con ellos y con infinitas horas dedicados desde el año 2016, o sea, por eso cuando hablamos contigo con ustedes, estaba también Francisco, sobre realización de Pacasio Valle, no podía hablar, pero estábamos trabajando desde el año 2016. Fue muy, muy exigente lograr una historia tan compleja, donde eso que no se sabe si es tragedia o milagro, porque hay 39 muertos y 16 vivos, y darle un encare, una perspectiva que sea universal hoy, año 2023, no hace 10 años, ni hace 20, ni hace 50, 51 cuando ocurrió el accidente, sino hoy. ¿Cómo hacer que esto sea universal hoy? Y creo que el punto de vista que plantea la película lo está logrando, porque estamos logrando las metas muy ambiciosas que teníamos. Pablo, ¿cómo fue la génesis de este proyecto? La génesis fue cuando publicamos el libro La Sociedad de la Nieve, que fue en el 2008. En el 2009 lo fuimos a presentar a España. Se publicó también en España, ahora se está publicando en un montón de lenguas. Lo fuimos a presentar a España, hicimos prensa, fuimos con Daniel Fernández y con 2 sobrevivientes y Antonio Vicentín. Y el libro, hicimos mucha prensa en España, y el libro le llega a manos de Bayona y de su equipo, o sea, lo leyó Bayona, Juan Antonio Bayona, Belén Atienza, la productora de él, lo leyó Sandra Hermida, un montón de gente que estaban preparando la película Lo Imposible, el tsunami que referiste ahí en la crónica del País de Madrid de ayer, sí. Y entonces cuando recibe, Bayona queda impactado, compran libros para todo el staff de la película Lo Imposible, porque se dio cuenta que él estaba tratando de una obra, de una adversidad extrema, y qué sucede al ser humano ante una penuria extrema. Se encontró que la Sociedad de Nieve planteaba eso mismo, pero en 72 días, y planteaba como el universo desconocido, no concluyente, al que se llega cuando estás mucho tiempo en el límite de la vida y de la muerte. Eso es lo que a él le fascinó. Me manda un mail que yo lo comparto con los sobrevivientes en mayo de 2011, o sea, hace 12 años de esto. Y bueno, y nos subyuga, o sea, nos damos cuenta que esta persona tocaba las mismas teclas que resuenan en mi alma, o sea, ¿qué sucede cuando el hombre está perdido? O sea, ¿qué surge? ¿La bestia humana, el sálvese quien pueda, o lo contrario, surge la compasión y la misericordia? Él se hacía las mismas preguntas. ¿Qué sucede cuando alguien vive en representación de otros que mueren? O sea, ese tipo de preguntas, cuando él se las formulaba, eran exactamente las que, al menos yo, Pablo, me formulaba cuando hacía La Sociedad de Nieve. Entonces encontramos una persona que vibraba igual que nosotros, igual que yo, en este caso, porque yo fui el que hablé con ellos. Bueno, y a partir de 2016 ya empezamos literalmente a trabajar, te diría que con una intensidad. Yo los primeros años ya estaba trabajando en el tratamiento, con el tratamiento venía a ser la versión en prosa de lo que sería un eventual guión, pero pasamos, al final yo no terminé en el guión, sino que terminé como productor asociado en la parte creativa, que es estar en todas las minucias, incluso al final en el rollo aparezco como en desarrollo de guión junto con otro guionista español que también ayudó en esa parte. Y así fuimos avanzando hasta que me hice muy amigo de Bayona y de su equipo. Es una persona absolutamente, para mí es superdotada, es lo que uno conoce como un artista en todo sentido, artista en el sentido de lo plástico, de lo musical, de la profundidad de las historias, de la capacidad de... Es un cineasta muy conocido, o sea, porque además ha hecho desde obras, no sé, muy de autor, como
el orfanato hasta Jurassic World, que le pidió Spielberg. O sea, él es muy versátil. O sea, te puede hacer un gran espectáculo como o El monstruo viene a verme, o Lo imposible, te puede hacer algo muy muy autoral, si se quiere, o sea, muy versátil. Y bueno, y fuimos afianzando el vínculo y el trabajo, y fueron años, y después surgió un problema que es interesantísimo para nosotros los hispanoparlantes, que era que nos enfrentábamos a una obra que tenía que ser grande o no era, algo así. Lo que nos pasaba en la disyuntiva era grande, muy grande, estoy hablando de presupuestos muy grandes, o no era. El problema es que hasta ese momento las películas en español, por eso que se dice que es la película en español más grande de la historia, en español tenían un techo en cuanto al presupuesto. El problema es que, fíjate la paradoja, teníamos una película de un presupuesto mucho más elevado. Imagínate que había que rodarla en los Andes, había que rodarla en la montaña de Sierra Nevada, había que rodarla en Uruguay. Es un despliegue técnico que lo van a ver cuando la vean la película. Bueno, y eso no se lograba. Yo te diría que es un prejuicio de que las películas en español no pueden no pueden ser superproducciones. Bueno, acá vamos a demostrar, si todo sale como creemos, vamos a demostrarle al mundo, porque esto ya es un tema universal, a demostrarle al mundo que sí, que el español no es un obstáculo para una superproducción, porque una condición que siempre tuvimos nosotros, los sobrevivientes, los familiares de los muertos, los que no volvieron, con que hablamos, es que esto tenía que ser una historia genuina, honesta, respetuosa, y para eso en primer lugar tenés que hacerlo en español, y en segundo lugar pegado en uruguayo, o sea, está hablada en uruguayo, está transmitida la idiosincrasia uruguaya desde el primer instante de la película hasta el minuto final. Siempre es una historia de uruguayo. Pablo, esta pregunta puede ser incómoda, pero cuando trabajé contigo me enseñaste a hacerlas. ¿Cuál es la diferencia entre esta película y Viven? ¿Dónde las explicarías? ¿Cuáles serían? No me resulta lo más mínimo incómoda. Son completamente diferentes, son épocas diferentes. Viven es de 1993, o sea que tiene 30 años. Es otra época, me parece que estaba bien hecha, que fue una buena película para su época. Pero Viven es como una crónica más distante, si se quiere, y no profundiza estos otros. Te lo voy a decir de una manera más clara. Viven se basa en un libro que se titula igual Viven, que cuenta lo que les pasó a ellos. La Sociedad de Nieve, el libro que yo hice con los sobrevivientes, es lo que nos pasó en primera persona. Entonces, si tú escribís en primera persona, y particularmente en mi caso, que soy amigo de ellos desde la infancia, amigo de los vivos, pero también amigo de los muertos, de la mayor parte de los que organizaron el viaje, porque también después se agregaron otros amigos, que ahí hay algunos o adultos que yo no los conocía, pero a los de mi generación los conozco a todos desde que soy niño, eran mis compañeros, hacía deporte con ellos, iba a un mismo colegio, era compañero de clase de Nando Parrado de toda la vida. Roberto Canesa era mi amigo, vecino mío, estaba 2 clases más abajo que la mía. Entonces, acá lo importante es que no son solamente 16 personas, son 45. Entonces, ¿quién cuenta la historia de los 29 que no volvieron? ¿Quién puede contar la historia de los chicos que murieron en el alud, a quienes son mis amigos, o quienes murieron en el choque, o los 3 que murieron al final? Uno de ellos muere el 11 de diciembre, prácticamente en la orilla, la expedición final sale el 12 de diciembre, o sea, a 10 días de salvarse, y se muere. Solo lo puede hacer alguien que los conozca en los pocos años que vivieron, son chicos veinteañeros, y son pocos personas que los conocían en esos 20 años. De esto hace 51 años, imagínate. Claro. O sea, no hay no tengo mucho relevo. No es que yo sea mejor o peor, pero esta coincidencia de que yo era compañero, amigo de ellos, y que me gusta escribir desde que tengo uso de razón, me llevó a enfocarlo desde un punto de vista coral. Por eso es la Sociedad de la Nieve. No es es una sociedad, una comunidad que es muy especial, muy diferente de la realidad, que se creó en aquellas circunstancias, en la alta montaña, y que la integran los vivos
Los muertos. Los Claro. muertos, fíjate que todos hicieron el pacto de entrega mutua, que es antes de que existiera el concepto de donación de órganos, es muy disruptivo. Y si tú haces un pacto, yo te digo a ti, mira, tú hacemos un pacto que si yo me muero, tú puedes usar mi cuerpo para poder seguir, para que tú salgas en representación mía, Claro. y lleves la bandera de la vida y le cuentes a mi familia. Eso es una cosa absolutamente inédita, nunca existía. El primer trasplante cardíaco se hizo en el 67, esto fue en el 72, créeme, en el 72 no se hablaba de estos temas, que hoy es tan usual, yo soy donante. Hoy es una cuestión de todos los días. En el 72 no se hablaba del tema. Me acuerdo la sorpresa que yo, Pablo, tenía cuando los primeros trasplantes de Cristian Barnard, que fueron, insisto, en el 67. El primer trasplante renal en España fue en el 65. Entonces, es realmente te pongo un ejemplo para decirte qué sociedad nueva se creó allá en los Andes. Y eso es novedoso, o sea, ese encare que está hecho en primera persona con los 16 sobrevivientes, más toda la investigación que hice, es diferente a todo lo que se había hecho antes. Yo no digo que sea mejor o peor, digo es diferente. Y la película es diferente a lo que se ha hecho antes por esto mismo que te estoy diciendo. Tal vez la explicación sea que había que dejar mucho tiempo, que pasara mucho tiempo, posiblemente esto capaz que este tipo de películas y este tipo de libros no se podía haber hecho hace 30 años, es posible también. Pero es completamente distinto, sí, absoluta, y vas a ver cuando vea la gente la película, o el mundo lo va a ver porque va a ir a cines, y luego va a estar en la plataforma de Netflix, o sea, lo van a ver millones de personas, van a ver que es completamente distinto a todo lo que hubo sobre este tema, y es un encare muy uruguayo y a la vez muy universal, enfrentarte a la muerte, el límite, vivir siempre en la cornisa, ese nivel de generosidad, eso que te hablaba, la entrega mutua, algo tan disruptivo. O sea, estos chiquilines eran 20 años y que le dieron un avance a la humanidad que la gente yo no sé si lo terminan de valorar o de entenderlo. Creo que la película va a ayudar a que entiendan. A ver, es como en la pandemia, ¿viste? En la pandemia se logró, en una semana se universalizó el teletrabajo, cosa que dicen los expertos que hubiera demorado 10 años. En una semana todo el mundo hacía teletrabajo. O sea, este tipo de adversidades extremas aceleran los procesos. Claro. Entonces, yo creo, Pablo cree, y Juan Antonio Bayona, director, las productoras Brena Tienz y Sandra, mira, creemos que lo que pasó en los años 72 avanzó los procesos hacia la mejor versión del ser humano. De hecho, la crónica que citaba más temprano, Pablo, del País de Madrid, va en esa misma dirección. Dice, verdad empapada de metáfora, un puñado de hombres unidos frente a las adversidades y el espectador a su lado. Más aún, ya que el cineasta coloca en el grupo la clave de la supervivencia. Solo pocos pudieron salir de aquel infierno, pero se debió también a quienes se quedaron por el camino. Pelea colectiva, cotidiana y errática, en vez de hazaña de un par de héroes. Exactamente. Y viste que hay una frase donde además dice que colaboró mucho para esta percepción el libro. Tampoco es mérito mío el libro, porque cuenta desde ese ángulo que estás diciendo tú. Esto también lo cita en el País de Madrid. O sea, se alinearon los astros. Creo que como te decía, creo que también había que dejar pasar el tiempo. Creo que también se potencia mucho, como te decía recién, la pandemia creo que potencia mucho el tema, aunque estamos trabajando desde 2016, o sea, en el 2016 cuando empezamos a trabajar, o en el 2011 cuando Bayona me envía ese primer email para mostrar su interés por hacer esta obra, esta película, no existía la pandemia, no teníamos idea que iba a ocurrir la pandemia, pero bueno, la vida fue desarrollándose, el proyecto demoró, vino la pandemia y yo creo que esto queda más vigente que nunca. Y yo creo un poco que esta repercusión que está teniendo en el mundo y que es la unanimidad, a mí no me gustan mucho las unanimidades, pero por ahora hay unanimidad, o sea, no he visto una reseña estoy hablando de cualquier país del mundo, está en proceso, o sea, tampoco la vio mucha gente, la vio la prensa que estaba en el Festival de Venecia y algunos académicos españoles que estaban, o sea, no la vio, no es pública todavía, fue un preestreno apenas. Pero por ahora viene unánime, ¿viste? Insisto, no es que a mí no me gustan las unanimidades, pero por ahora hay unanimidad. Entonces yo pienso que estamos tocando un resorte que el ser humano está esperando, algo así. Está vinculado con el momento, está vinculado con la pandemia, está vinculado con esta gesta de los uruguayos que hicieron en el 72, los vivos,
pero también los muertos, los que mueren en la orilla, los que sacrifican todo, los que dan todo, eso de la tumba del soldado desconocido, ¿viste? El que da todo, pero no llega a destino. Y que generalmente eso, hasta sus nombres quedan opacados en las historias, porque el bronce generalmente recoge a los que llegan, a los ganadores, ¿eh? Claro. Pero los ganadores también lo logran gracias a los que quedaron en el camino, que van pasando la antorcha de mano en mano, y bueno, en una peripecia tan difícil era imposible que todos llegaran. Bueno, llegaron 16 de 45 y quedaron 29, como estimó, y esta película les rinde un homenaje a esos 45, indiferenciado. Acá no hay, por eso es una obra coral, la sociedad de la nieve es coral. Acá estamos hablando de 45 almas que quedaron atrapadas en un accidente en el medio de los Andes, que es el lugar más inhóspito del planeta Tierra, la mayor cordillera del mundo. Pablo, una última pregunta, tendría muchas, pero disponés de un tiempo limitado y nosotros también. Y quiero preguntarte tu perspectiva personal, porque tu trabajo como escritor y vinculado también al cine ya tiene algunas otras experiencias y muy exitosas, pero una producción, como vos decías en este reportaje, muy grande, cambia justamente la perspectiva. ¿Cómo te sentiste trabajando en una producción de estas dimensiones? Mira, en verdad, si bien yo ya tengo 12 libros, o sea, no soy un joven en lo más mínimo, soy coetáneo de todos estos chicos de los Andes, coetáneo. Yo lo que descubrí, y fue para mí una novedad, yo acompañé en mi tarea de productor asociado, que es en lo creativo, o sea, solo me dedico a lo creativo desde 2016, acompañé todo, desde el casting hasta el rodaje, prácticamente el 90 y casi todo el rodaje, menos los Andes. No fui a los Andes porque me parecía muy arriesgado, y ya estuve en los Andes, fueron en invierno 3 veces, me parecía demasiado arriesgado, no respiras bien, bueno, muy arriesgado. Lo que yo descubrí, querido, es que tú puedes juntar, éramos 320 más o menos los grupos, los que estamos en la montaña de Sierra Nevada, los que estamos en Montevideo, los que estamos en España, los que estamos en Barcelona, más de 300 personas. Lo que yo descubrí es estar con 320 personas que son la élite del cine del mundo, y cómo todo eso, el élite en efectos especiales, en maquillaje, en cámaras, en fotografía, en dirección de actores, y con una batuta del director que es un superdotado desde mi punto de vista, que es Juan Antonio Bayona, y que todo eso puede funcionar como y en unas circunstancias absolutamente duras, porque se rodó adrede en unas circunstancias duras, en la nieve, en el frío, además con el agregado de que estábamos en plena pandemia de COVID, imagínate, todos abrigados, que se contagiaban a pesar de que había un protocolo sumamente estricto, pero era inevitable porque éramos 320 personas en 3 sets en la alta montaña europea, y cómo toda esa diversidad puede actuar en un equilibrio perfecto. Descubrí que se puede, 320 personas de la élite del cine mundial pueden trabajar, si tienen una buena batuta, de manera orgánica. Se rodó muchísimo tiempo, se rodaron 141 días, lo que es muchísimo. Entonces lo que aprendí, querido, es que se puede hacer lo que, si tenés voluntad y esfuerzo, y se puede hacer todo. Entonces es como que me eleva el umbral de exigencia para mi futuro, ¿viste? Aunque yo no soy un joven, ¿viste? Me eleva el umbral, porque ya vi que se puede hacer lo que uno quiera. En cuanto a excelencia me refiero. Pablo Bierzi, autor de La Sociedad de la Nieve, productor asociado de la película, gracias por haber estado otra mañana con nosotros, por aceptar este reportaje, teniendo en cuenta que llegaste hace muy pocas horas al país después de esta experiencia que entendemos es realmente impresionante. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes, un placer.